Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo sobre Clonecilla que, bueno, vamos a ver algunas cositas sobre Clonecilla, ¿de acuerdo? ¿Qué es Clonecilla? Bueno, ¿qué es y para qué se utiliza? Descargar Clonecilla, cómo descargarlo, foro oficial de Clonecilla, copia de disco a disco y crear imagen de disco. Bien, vamos a ir viendo poco a poco a qué nos estamos refiriendo con cada uno de estos apartados, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es y para qué se utiliza Clonecilla? Bien, yéndome a un medio bastante fiable, ¿de acuerdo? Según la OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, que si no la conocéis os la recomiendo, es una página muy buena donde podéis encontrar muy buen material hecho por el Ministerio de España, ¿de acuerdo? Bueno, pues según este organismo, Clonecilla es un software libre de recuperación ante desastres. Vamos, básicamente nos permite crear copias de seguridad de nuestros discos duros, que es donde guardamos la información, de discos o de particiones, ¿vale? Siguiendo con el término, según la definición que ellos dan, Clonecilla Live permite a los usuarios clonar una máquina individual, partición o disco para ser reproducida en otro medio. Clonecilla Live, realmente Clonecilla, te lo puedes descargar de varias maneras, en varios formatos, digamos. Uno de ellos es el que nos interesa a nosotros, es en formato ISO, en formato imagen. En nuestro caso, decir ya, para el que esté viendo este vídeo, que espero que sean mis alumnos, decir ya que esta imagen ISO la vamos a montar en una máquina virtual, es decir, nosotros vamos a hacer esta pequeña prueba con máquinas virtuales. Se puede hacer con máquinas reales, que es lo que normalmente se hace, aunque realmente Clonecilla podría ser muy útil para montar sistemas operativos virtuales, clonarlos y luego pasarlos a una máquina física, de manera que pudiéramos preparar una máquina virtual con un sistema operativo, con sus programas instalados, con todo configurado, y luego replicar esa copia en distintos sistemas. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí también comenta, aunque no lo voy a tratar en este tema, pero bueno, también comenta sobre Clonecilla Server, ¿vale? Que es para hacerlo, pero a través de la red, ¿vale? Hacer una clonación, pero a través de la red, no de forma local, que es como lo vamos a hacer nosotros. Bien, si nos dirigimos al enlace que veis ahí abajo, que es para descargar Clonecilla, vamos a tener una preciosa tabla donde tendremos mucha información y en ella nos aparecerá una versión estable, ¿de acuerdo?, de Clonecilla. En este caso, en el momento en el que lo estoy haciendo, pues es esa versión la que aparece ahí, que es la que yo voy a utilizar ahora mismo. Bien, cuando clicas el enlace, ¿vale? Te va a aparecer otra página donde, bueno, te va a hacer elegir una serie de cuestiones que probablemente no entienda y que te voy a decir cuáles vamos a usar para hacer este vídeo. Una de ellas es la arquitectura de CPU, ¿vale? En este caso yo, pues tengo una CPU o una máquina virtual de 64 bits, con lo cual tendré que elegir o dejar por defecto más bien, porque es la opción que me viene por defecto, AMD 64. Por otro lado, lo que yo quiero descargarme es una imagen ISO, ¿vale? Una imagen de Clonecilla para montarla en VirtualBox, con lo cual voy a tener que seleccionar la opción ISO. Otra opción de las que hay es zip, que te descargará un archivo comprimido y que, bueno, que si lo descomprimes, pues tendrá todos los archivos que tiene dentro, pues, el programa Clonecilla. Y por último, en repositorio lo podemos dejar en auto, es decir, esto es para elegir de dónde va a ser descargado. Eso en principio no es relevante para nosotros. Por último, una vez tengamos configurados estos tres campos, solo tenemos que darle clic al botón download, básicamente descargar, para que no lo entienda. Y por último, se hará la descarga, que nos quedará algo así parecido a esta imagen que os estoy mostrando en el segundo punto. ¿De acuerdo? Muy sencillo, como se ve, tiene extensión, es decir, el archivo que estáis viendo en el punto 2, pues tiene extensión .iso, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo. Bien, también enseñaros por qué. Porque es importante el foro de Clonecilla, ¿de acuerdo? No he encontrado documentación como tal, documentación oficial,
pero tienen su propio foro donde se pueden resolver ciertas dudas que te puedan surgir. Eso sí, está en inglés, porque el proyecto es en inglés y porque internacionalmente pues el idioma así más usado es el inglés, ¿de acuerdo? De esta manera hay sucesivos tutoriales donde te explican cómo usar Clonecilla, algunos mejores, otros peores, algunos te valdrán, otros no, pero bueno, ahí están. Y ahora quiero hacer hincapié en los dos, digamos, en las dos operaciones que vamos a realizar en este tutorial. Una de ellas sería la copia de disco a disco. Copia de disco a disco, cuando hablamos de disco, por así decirlo, quiero aclarar que es de disco duro a disco duro. Y en este caso, como lo voy a hacer de forma virtual, digamos que lo voy a hacer en una máquina virtual, con lo cual es algo un poco así más ficticio, pues en este caso copia de disco a disco va a ser copia de un disco duro con un sistema operativo ya instalado a otro disco duro virtual que no tiene nada instalado, como cuando te pones a instalar un disco duro que creas un disco virtual vacío. Y entonces pasaremos esa copia de nuestro sistema operativo origen, el que sea, el que tengamos instalado, a un disco duro virtual vacío, que ya veremos cómo crear el disco vacío, porque eso sí, empezaremos con un sistema operativo ya instalado, esa parte no la vamos a explicar. Y aquí en este dibujo, ¿vale? Pues podemos ver pues varias cositas, ¿no? En VirtualBox, en el programa VirtualBox, tendremos que montar la imagen ISO, como por ejemplo, pues en una lectora CD-DVD virtual, o también, bueno, sí, habrá que simularla, y añadir esa imagen ISO como si lo hubiéramos grabado en un disco, que eso ya pues se está perdiendo, ¿no? Normalmente se hace en un pendrive. Pero bueno, aquí represento Clonecilla, disculpadme que he pasado sin querer la hecha. Aquí represento Clonecilla, que lo tendré que montar en VirtualBox, donde tenga instalado el sistema operativo origen. Arrancaremos la máquina virtual y deberemos configurar, por supuesto, las opciones que nos permitan arrancar desde Clonecilla, porque si no, nos va a arrancar el sistema operativo que tengamos instalado en ese disco duro virtual. Bien, una vez arrancado Clonecilla, con este disco virtual donde tenemos instalado nuestro sistema operativo al que le queremos realizar la copia, pues tendremos distintas opciones. Aquí tendremos un menú, he puesto la imagen, con un menú donde vamos a elegir, en este caso, la opción de device, es decir, de disco a disco, de dispositivo a dispositivo. Con esta opción conseguimos, o sea, vamos a realizar lo que queremos, ¿no? Que es una copia de un disco a otro disco. Pero claro, primero pasaremos por un punto intermedio. ¿Por qué? Porque en este caso yo utilizo un pendrive porque la máquina virtual ocupa poco, pero sí que es cierto que normalmente se usa un disco duro externo con mayor capacidad, porque los discos duros, cuando vayamos a hacer una copia de seguridad, tenemos que tener claro una cuestión. Y la cuestión es que el disco duro que vayamos a clonar, esto es muy importante, si vamos a clonar un disco duro o que nos ocupa, mejor dicho, con información de 1 tera, no podemos clonarlo en un USB o en un disco duro externo que tenga menos de 1 tera. De 1 terabyte me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque no cabe, ¿de acuerdo? Otra de las cuestiones es que si el sistema destino, el sistema, me refiero al ordenador donde lo vayas a poner, no tiene la misma arquitectura que el sistema operativo que estás copiando, pues tampoco te va a funcionar. Si el sistema operativo que estás copiando es de 64 bits, pues tendrás que tener un ordenador con 64 bits, con una arquitectura de 64 bits que la soporte para poder recuperar esa copia de seguridad. Bien, lo que tenemos que hacer entonces, una vez cargado Clonecilla como disco virtual aquí dentro de nuestra máquina virtual, arrancamos la máquina, arrancamos desde el CD para arrancar Clonecilla y empezamos con las opciones. Aquí me he saltado algunos pasos que ya veremos en el tutorial. Elegimos Device para hacer la copia de disco. Esta copia se almacenará, en mi caso, en un pendrive de 64 GB, que debería caber porque el sistema operativo ocupa menos. Y una vez lo tenga aquí, deberé usar la misma opción para copiar eso a un disco, o digamos a otro disco duro, en este caso virtual, porque lo haré en otro disco duro virtual, ¿de acuerdo? Este es el paso más parecido a, digamos, vamos a decirlo así, la realidad
de lo que sucede cuando tienes dos máquinas físicas. El otro caso es que de un disco duro, montando todo el mismo sistema por este lado, montando clonecilla, arrancando desde clonecilla y eligiendo la opción Device Image, básicamente de dispositivo de disco a imagen, lo que conseguimos es que en vez de hacer una copia de todos los archivos tal como están en nuestro disco duro, lo que vamos a realizar es una imagen distinta, una imagen nueva, es que se llama así, imagen, que no es más que un archivo con un formato, en este caso concretamente el formato ya no es ISO, que es el formato que más nos suena, sino es el formato IMG. Y aquí ya tendremos pues una copia de nuestro sistema operativo. Con esta copia podremos instalar pues este sistema en otro dispositivo, ¿de acuerdo? De hecho, esta copia, cuando se crea, te pedirá guardarla en algún sitio. ¿Dónde la voy a guardar yo? De nuevo, en mi pendrive. ¿Que quiero recuperar esta copia como imagen? Pues tendremos que usar la misma opción y aquí me hubiera faltado añadir otro disco, un disco duro virtual, vacío, en este caso, porque lo que queremos es copiar esta imagen, volver a meterla en un disco para que vuelva a funcionar. Esta imagen podría ser lo mismo que cuando tú te instalas un Windows o un Ubuntu, que lo que te descarga es una imagen ISO. En este caso la imagen no tiene el formato ISO, tiene otro formato, pero igualmente es válido. Y con esto concluye, digamos, la explicación teórica de todo esto. Es posible que haya quedado un poquito larga, pero creo que ha quedado bien explicada. Bueno, y ahora vamos a empezar con el proceso de clonación de disco a disco, pero para ello primero tenemos que hacer pues una configuración previa. En este caso lo que voy a mostrar no lo tenéis por qué hacer, simplemente es para que veáis que funciona la clonación. Entonces imaginaros que tenéis ya un sistema configurado. En mi caso pues tengo un sistema Windows 7 que no le he hecho ningún cambio. Y para hacerle un pequeño cambio lo que voy a hacer es crearle un archivo de texto. De esta manera, cuando recuperemos el sistema, es decir, cuando recuperemos la copia que hayamos hecho, la pongamos en otra máquina virtual, pues comprobaremos que efectivamente es esta y que todos los archivos y todas las configuraciones y todos los programas y todas las instalaciones que les hayamos hecho, pues las tenga. Entonces, esto es un documento de texto que no sirve más que nada para prueba. Hola, esto es una prueba. Y básicamente pues es para que cuando yo clone esto y lo vuelva a poner en otra máquina virtual nueva que nos crearemos, pues que se vea que efectivamente he clonado todo el sistema, ¿de acuerdo? Con su archivo incluso aquí en el escritorio. Una vez hayamos hecho esto, bueno, no lo tenéis por qué hacer, ya os digo, simplemente cuando tengáis instalado, configurado una máquina virtual como queráis, a vuestro gusto, ya voy a apagarla porque ya no la necesito. Y mientras se apaga la máquina vamos a ver qué configuraciones tenemos que tener para arrancar nuestra máquina y hacer pues el clon. Bien, tenemos aquí la máquina que quiero clonar, voy a darle a configuración y en configuración tenemos que tener en cuenta varias cosas. Queremos arrancar desde el disco, desde la unidad óptica. La unidad óptica es el lector de CD-DVD que ya pues hoy en día no se utiliza, ¿no? Se utiliza un pendrive. Pero en nuestro caso, como es una máquina virtual, lo que vamos a montar es la imagen ISO del clonecilla aquí. Entonces, no, lo que nos interesa es que arranque desde aquí, ¿de acuerdo? Igual que cuando vas a instalar un sistema operativo, igual. Luego nos venimos a almacenamiento y aquí yo en mi caso ya lo tengo puesto. Si no lo tuvierais puesto, tenéis que hacer clic en el disco, seleccionar un archivo de disco y buscar vuestra imagen ISO que ya deberíais tener descargada. Yo ya la tengo y como la he usado pues me aparece aquí. Así que esto ya lo tengo hecho. Por último, esto es una máquina virtual, ¿de acuerdo? Entonces, hay que indicarle pues que de forma permanente, por así decirlo, aunque se puede hacer a posteriori, pero esto es por comodidad, incluya, pues en este caso, mi pendrive. Normalmente se hace en un disco duro, pero como en el pendrive me va a caber la información porque no pesa mucho la máquina virtual, pues lo que voy a hacer es añadir, ¿vale?, mi pendrive aquí constantemente para que cuando la máquina virtual, que en mi caso es este, ¿de acuerdo? Tenéis que buscar el nombre de vuestro pendrive o disco duro. Esto se utilizará para que cuando la máquina virtual arranque,
tu pendrive directamente se conecta a la máquina virtual sin tú tener que hacer más nada. De esa manera no lo detectará y así podremos luego elegir nuestra unidad externa, ya sea un pendrive o un disco duro, para que almacene esa copia que vamos a hacer. Ya tenemos configurados los 3 puntos, recuerdo sistema con su unidad óptica la primera, el almacenamiento habiendo montado ya la ISO de clonecilla y USB. En vuestro caso podéis elegir vuestro disco duro externo, USB, lo que tengáis pues conectado para hacer la copia de seguridad. Eso sí, para que os lo detecte tenéis que tener ya el pendrive o disco duro conectado a vuestra máquina física y así podéis añadirlo aquí. Bien, esa es la primera configuración. Ahora simplemente lo que habría que hacer sería arrancar nuestra máquina virtual. Bien, y una vez arrancada esta máquina virtual, pues va a arrancar desde Clonecilla. Tenéis este magnífico menú con opciones las cuales no vamos a usar nada más que la primera, que es la que viene por defecto. Y pues yo le voy a dar al botón Enter y vamos a cargarlo con la configuración por defecto que tiene Clonecilla. Este proceso, ya aviso, va a tardar un rato, ¿de acuerdo? Dejar que la máquina cargue, que salgan todas las líneas de código maravilloso en blanco y una vez esté cargado, pues volveré con vosotros y empezaremos a ver las opciones que tenemos que configurar. Perfecto, y aquí estamos. Tarda lo suyo, tarda en cargar, tarda en montar todo, pero aquí estamos. Ahora tenemos que elegir pues nuestro idioma. En mi caso, pues evidentemente como me estáis escuchando, ¿verdad? No hablo chino, hablo español. Así que le damos a español. En este caso, veréis, se puede configurar la distribución del teclado. Puede ser que sea algo complejo y que no os interese ahora mismo. Así que yo voy a mantenerlo tal como está, ¿vale? Mantengo esta distribución. Eso simplemente por si tenéis que escribir la ñ y demás, pues que os vais a ver un poco dificultados, ¿no? Violentados por esta situación. Pero bueno, no le vamos a poner un nombre que necesite ni tilde, ni digamos, ni aspectos que tenga nuestro idioma. Así que no va a importar. Vale, ahora sí empezamos con Clonecilla. Lo que vamos a hacer es, bueno, entrar a Clonecilla, ¿vale? Iniciar Clonecilla con su maravillosa interfaz gráfica. Y aquí tenemos las dos opciones que vamos a usar nosotros. En primer lugar, la que vamos a usar es la de disco a disco, device to device, que, bueno, lo que vamos a hacer es una clonación de disco completo. También podemos hacer la de particiones. En nuestro caso la vamos a hacer del disco completo. Entonces elegimos esta opción, esta segunda opción, y esperamos a que cargue. Y una vez cargue, nosotros vamos a seleccionar el modo principiante, porque no necesitamos más y con esto podríamos hacer perfectamente la copia. Le doy a Enter para elegir esa opción y aquí pues tenemos la opción esa de disco o de partición. En nuestro caso la primera, que es la que queremos porque queremos clonar el disco completo. De acuerdo, y una vez aquí también deciros pues que Clonecilla está en constante evolución y poco a poco va mejorando. Parece ser que las descripciones poco a poco son cada vez mejores, ¿vale? Y vamos a leer el mensaje que nos dice aquí, porque algunas veces nos podemos perder. Os podéis fiar de cualquier vídeo o tutorial que veáis por ahí. Entonces vamos a ver qué estamos haciendo, ¿vale? Por aquí que tenemos que elegir el disco local como origen, es decir, desde dónde vamos a hacer la clonación. En nuestro caso, nosotros, ¿qué queremos clonar? Queremos clonar nuestro sistema virtual, con lo cual aquí tenemos dos opciones. Si bien es cierto que empieza la opción por SDA, SDB. Y claro, eso no nos dice nada. A lo mejor como personas que tampoco entendemos muy bien qué puede significar eso, pues no nos dice nada. Pero también tenemos el nombre. Y con el nombre vamos a identificar pues qué unidad es. No siempre nos pasará, pero en este caso sí, ¿vale? En este caso el SDA es el disco virtual, el que tenemos de la máquina virtual del sistema operativo, en este caso Windows. Y ese va a ser el disco de origen, ¿de acuerdo? De todas maneras, aquí también me gusta mucho porque te proporciona información. Dice que el nombre del disco es el nombre del dispositivo en Linux, porque esto está montado con Linux. El primer disco del sistema será HDA o SDA. En nuestro caso es SDA. El segundo disco HDB o SDB, ¿de acuerdo? En este caso, SDB, claro, es el pendrive, porque es el segundo disco. Además es, digamos, es un disco duro externo. Es un pendrive, pero bueno, al fin y al cabo un disco duro interno. La opción que tenemos que elegir aquí, por supuesto, la de origen, va a ser nuestro disco virtual, ¿de acuerdo? La de la máquina virtual, el VBox Hard Disk.
Le doy a Enter. Ahora me encanta porque con las sucesivas versiones poco a poco van refinando estos mensajes y cada vez está mejor, más guiado. Hay que elegir el disco como destino. Ya no nos aparece el primero porque el primero ha sido de origen y el programa lo detecta, entonces te da la opción del, en este caso como tengo solo dos, porque tengo el disco duro virtual y el pendrive conectado, ya no tengo más opciones. Entonces, ahora donde vamos a guardar esa información va a ser en nuestro disco duro externo, en mi caso en el pendrive. Entonces le voy a dar a Enter porque es este. Sí que quiero que os deis cuenta que la capacidad, o sea, lo que ocupaba el sistema operativo virtual era de unos 32 GB y mi pendrive pues tenía aquí de espacio 61 con algo, con lo cual tiene que haber suficiente espacio, si no nos va a dar error y no nos va a dejar copiar la información, porque si no tenemos espacio no es posible almacenar esa información. Aquí de estas tres opciones, lo habitual es, bueno, o las buenas praxis, las buenas prácticas es comprobar que todo va correctamente, ¿vale? Yo en este caso voy a omitir esa comprobación de esos ficheros, para que no lo compruebe y no tarde tanto, pero lo normal es que se compruebe y se repare si hace falta, pues los ficheros. Entonces elijo la primera opción, le doy a Enter y aquí nos va a decir, bueno, ¿qué quieres hacer después cuando termine? Pues mira, pues cuando termine yo en mi caso, como no me interesa hacer más nada, cuando termine la clonación voy a decirle, voy a irme con las flechas del teclado, porque esto hay que manejarlo con teclado, hacia abajo del todo y le voy a decir que se apague la máquina virtual. Le doy a Enter y aquí pues bueno, te da un mensaje de información que le doy a aceptar, a intro, a Enter y lo dejo que cargue. Como buena práctica, pues el propio programa te pregunta, oye, ¿estás seguro de continuar? Le damos a la Y, porque como está en inglés, pues la Y es de yes, la N es de no, entonces sí, le pulso la I y le doy a Enter. Me lo vuelve a preguntar, oye, ¿estás seguro? Esto, ten cuidado porque esta operación puede ser peligrosa, claro. Imagínate que es un ordenador real, te estás equivocando de origen y destino, de disco origen a disco destino, y puedes sobreescribir lo que nos quieres, puedes sobreescribirlo al revés. Entonces, yo estoy seguro, le voy a poner otra vez y le voy a dar a Enter. Bien, aquí es donde empieza el proceso. Este proceso es bastante lento, porque tiene que copiarlo todo y además lo tiene que hacer pues dependiendo del sistema que estemos copiando. Entonces, vamos a esperar a que termine, yo volveré con vosotros a la vuelta, voy a dejar que veáis todo el proceso de una manera rápida y a la vuelta pues seguimos comentando. Bien, y ya el proceso terminó. Esperamos a que termine de mostrarnos por la consola la información. Bien, y como vemos, pues ya ha terminado. Ahora simplemente, como le dijimos que se apagara la máquina virtual, pues aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Aquí viene pues que por favor remueva remueva el disco de clonecilla. Antes de continuar, en este caso no lo voy a hacer. Seguramente si le doy a continuar, pues intente arrancar la máquina virtual de nuevo con clonecilla. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya podríamos apagar la máquina. Voy a darle a Enter para que veáis todo el proceso sin perder nada. Ahí se apaga. Y ahora pues vamos a hacer el proceso inverso, que es recuperar esa copia de seguridad. Bueno, y una cosita que se me había olvidado de explicar era, bueno, ver el resultado, ¿no? De lo que tenemos en el pendrive. Aquí podemos ver
cómo se nos ha copiado el sistema de Windows tal cual, con su partición de reserva del sistema y su partición del propio sistema con todos sus ficheros. Y aparte nos ha sobrado espacio, 37 GB, los cuales no han sido asignados porque el sistema así no lo ha necesitado. Asimismo, por otro lado, también podemos ver dos capturas del contenido de estas particiones. La de reservada del sistema, que estarán los archivos ocultos, porque ahí es donde guardará el sistema archivos importantes, ¿no? Y por otro lado, la otra carpeta, que sería la otra partición donde guarda lo que básicamente uno ve cuando entra en la unidad C de Windows, con todos los archivos de programa y configuraciones de usuario. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es proceder con el rescate de esos datos para que se vea que hemos clonado efectivamente pues, nuestro sistema virtual, en este caso en mi pendrive, ¿no? O en cualquier disco duro externo. Y lo que vamos a hacer es crear una máquina virtual nueva para así que veáis el proceso como si fuera otra máquina real. Entonces le voy a dar a nueva, le vamos a poner cualquier nombre, el que queramos. Voy a poner Windows 7 clonada. En las opciones le podéis tocar lo que queráis, no tenemos que tocar nada, simplemente crear un disco duro nuevo virtual, VDI, con capacidad suficiente para almacenar el sistema. Le puedo poner, por ejemplo, 64 GB que me va a sobrar. Esto tenéis que tener en cuenta de que no puede ser menor, tiene que ser igual o mayor que el original, porque si no, pues no va a caber el sistema que hemos clonado. Le doy a crear y esto pues lo que va a hacer es crearte una máquina vacía. Te crea una máquina vacía que si la intentamos arrancar para que lo veáis, pues evidentemente no tiene sistema operativo instalado. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Pues que no va a poder arrancar esa máquina virtual. Aquí os la muestro para que veáis ahora cuando arranque que no puede arrancar el sistema porque no tiene sistema, no tiene nada. Es un disco duro virgen, no tiene nada instalado. Entonces, apagaré la máquina y haremos el mismo proceso que hicimos al inicio y rápidamente voy a configurarlo como dijimos antes. No voy a pararme mucho aquí. Metemos el clonecilla como disco virtual. El USB también lo tendremos que añadir. En mi caso es un pendrive, pero podría ser un disco duro externo. El caso es buscarlo y añadirlo aquí a USB para que esté constantemente conectado a nuestra máquina virtual y que así podamos recuperar o escribir datos en ese disco duro externo. Una vez configurado, le damos a iniciar y va a volvernos a salir otra vez la configuración de clonecilla. Como este paso pues ya lo hice anteriormente y creo que no es necesario que lo vuelva a realizar, voy a pausar el vídeo y cuando estemos en el menú pues continuamos. Bien, pues aquí ya estando en el menú de clonecilla vamos a iniciar clonecilla, le damos a Enter. Aquí que tenemos que hacer la misma opción de dispositivo a dispositivo. Ahora mismo lo tenemos en la copia de seguridad pues en un pendrive externo o un disco duro externo, ¿vale? Siempre que digamos eso, un almacenamiento externo al fin y al cabo. Elegimos esta opción y le damos a Enter, que es lo que queremos, y empezará pues a cargarlo todo. Elegiremos el modo principiante como antes. Aquí, como queremos de disco completo a disco completo, sería la primera opción, porque la siguiente, que sería esta, sería de particiones. Yo quiero esta, quiero volver a recuperar esa información por completo. Bien, en este punto volvemos a ver el mensaje, ¿no? Elegir el disco local como origen. Aquí como origen, ¿cuál vamos a elegir? Pues como origen sería nuestro pendrive. Es decir, nosotros vamos a coger desde el pendrive y lo que vamos a hacer es copiarlo hacia el disco duro que tenemos ahí creado de VirtualBox, que podría ser perfectamente cualquier otro disco duro en un ordenador físico. Entonces, cogemos nuestro pendrive o nuestro almacenamiento externo, donde está guardada la copia de seguridad, y le damos a aceptar, que sería la segunda. Bien, y ahora, por último, elegir el disco local como destino, ¿de acuerdo? En este caso, pues ¿qué va a ser? Pues nuestro disco duro virtual, que es el único, en este caso también que me sale disponible. Entonces,
está ya seleccionado, solo tenemos que darle a Enter. Aquí lo mismo, si queremos comprobar o no. Yo por tiempo pues le voy a decir que no. Lo ideal sería que sí, que comprobara y reparara, incluso hacer la última. Pero yo voy a elegir la primera opción porque no voy a querer que nos compruebe el sistema y si está todo correcto. Aquí por último, como hice antes, pues voy a querer que apague la máquina porque luego de hacer esto no quiero hacer nada más. Me sale un mensajito, le voy a dar a continuar. En ese mensaje, pues, digamos que te vienen las opciones y demás que se han ido poniendo automáticamente conforme tú has estado eligiendo en el menú las distintas opciones. Digamos, esa es la traducción del código que tú no tienes que poner a mano, sino que Clonecilla, con lo que tú le has dicho, él te está poniendo ese código, esos comandos, para realizar lo que tú quieres, que en este caso es recuperar ese backup. Aquí te pregunta si estás seguro. Sí, debes estar seguro, ¿vale? Antes de hacerlo, entonces le digo una Y que es de yes, le doy a Enter, te lo vuelvo a preguntar, oye, ¿estás seguro? Le digo que sí, que yo estoy totalmente seguro y lo dejamos que siga cargando. Y bueno, aquí empieza de nuevo el proceso, ahora mismo a la inversa, copiando los datos de lo que sería nuestro almacenamiento externo a nuestro disco duro. ¿De acuerdo? Como este proceso puede ser bastante lento, de hecho lo es, yo lo voy a dejar que termine y regresaremos a la vuelta para comprobar si esa máquina virtual es tal cual era la original. Bien, y una vez termine todo este proceso y ya se apague el ordenador, no he dejado la parte final pues porque ya lo hemos visto, era igual que cuando empezamos a hacer la clonación, cuando hicimos el backup, pues nos sale exactamente igual. Ahora es el proceso contrario, pero igualmente nos vuelve a salir lo mismo, se apaga la máquina virtual. Tenemos que tener en cuenta para arrancar la máquina virtual, la clonada en este caso, que ya está en la que hemos recuperado, a la que le hemos hecho el backup de la original, que está aquí la primera. Pues de quitarle el disco, que si no está quitado ya se lo quitáis, el de clonecilla, solo tenéis que hacer eliminar disco y arrancar la máquina. Yo para ahorrar tiempo ya le he dado a iniciar y aquí la tengo arrancada, simplemente tengo que meterle los datos para iniciar sesión y ahora una vez arrancada pues podremos comprobar, bueno, habría que activar el Windows pero eso es lo de menos. Ahora cuando cargue el escritorio pues aquí poco a poco irá cargando el escritorio, pero como veis aquí, pues tenemos nuestro archivo de prueba que fue el que creamos en la máquina original. Y con esto terminamos lo que sería la parte de disco a disco. Hemos hecho el backup del disco original y luego lo que hemos hecho es recuperarlo. Para esto hemos usado, como sabéis, un almacenamiento externo. Hemos almacenado ahí la copia. Habéis visto lo que ya tenía dentro del pendrive una vez terminó la copia y ahora hemos recuperado esa copia a una máquina virtual nueva. Con esto concluimos esta parte. Bien, y ahora nos toca el proceso de disco a imagen. Vamos a coger el mismo sistema, el de Windows 7 este, que es virtual, y lo que vamos a hacer es crear una imagen de disco de ese Windows 7. Para ello tendremos que volver a configurar todo como lo hicimos antes para arrancar con la encilla. Entonces le damos a configuración. Aquí en el orden de arranque necesitamos que esté la óptica, en almacenamiento el clonecilla como disco óptico montado y en USB nuestro almacenamiento externo, ya sea un pendrive o sea un disco duro externo. Una vez hecho esto, y también deciros que, bueno, no lo he dicho pensando que sería normal que lo supierais, que nuestro disco duro externo o nuestro almacenamiento pues tenga suficiente espacio. Que si va a ser un pendrive virgen, que lo tengáis formateado en un formato accesible a disco duro, en un formato NTFS al menos, para que no os dé ningún problema. No lo pongáis en FAT32 porque tiene sus limitaciones y no nos valdría. Entonces, una vez dicho esto, le damos a iniciar y ahora os mostraré
cuando estemos ya en el menú de Clonecilla. Pues estamos de vuelta y volvemos a este menú maravilloso de Clonecilla en el que vamos a darle a Enter para iniciar Clonecilla. Entonces le damos a Enter y volvemos a las mismas opciones que teníamos antes. En esta ocasión, como vamos a hacer una imagen de disco, necesitamos la primera opción, que es de disco a imagen. Esto nos hará una copia con otro formato distinto, que ya veremos al final el resultado. Entonces le vamos a dar a Enter a esta primera opción y empezará a cargar esto. De todas estas opciones que nos aparecen aquí, que son distintas a las anteriores, vamos a usar un dispositivo local. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros vamos a almacenar el sistema virtual el disco virtual, lo vamos a almacenar en un pendrive, pero en local, no vamos a usar redes. Entonces, sería la primera opción la que deberíamos elegir, usar dispositivo local. Le damos a Enter y aquí hay un proceso en el que te avisa de que por favor introduzcas tu pendrive. Nosotros ya lo hicimos en la máquina virtual porque visteis que lo añadimos para que estuviera siempre conectado. En el caso de que lo hicieras en una máquina física, lo que tendrías que hacer ahora es conectar a tu ordenador pues este almacenamiento externo. Una vez hecho esto y ya lo tengas todo listo, esperas unos segundos y pulsas continuar, ¿vale? Ahí además te lo avisa. Aquí en esta parte, a ver si me deja seleccionarla. Si puedo, no me deja, porque no me deja bajar más abajo, pero bueno, pone espera unos 5 segundos, es decir, te da instrucciones para que tú, si no sabes muy bien qué hacer, pues lo hagas, aunque yo ya te lo estoy explicando. Entonces, ya podemos darle a Enter para continuar al intro y ahora pues tardará un poquito. Bien, una vez hecho esto, aquí hay un proceso que está constantemente escuchando pues qué dispositivos están conectados. Y aquí es donde nos debería aparecer nuestro pendrive o nuestro almacenamiento externo para poder hacer la copia de disco. Aquí, como veis, ahora mismo no me está detectando el almacenamiento. Ahora veremos la casuística, ¿no? El por qué. Pero aquí solo me está detectando ahora mismo el sistema, bueno, el sistema operativo virtual que tenemos ahora mismo. Bien, y para que lo sepáis, por si os pasa, a mí lo que me ha pasado es que, bueno, como he estado haciendo pruebas, pues he formateado el pendrive y ha cambiado de nombre. Seguramente le haya dado otra idea. Entonces, he apagado un momento la máquina, voy a volver a insertarlo para que veáis cómo era. Aquí en la parte de configuración de esa máquina virtual en USB, pues le añado el Kingston, que al haber cambiado de nombre, pues claro, no me lo estaba detectando. Una vez lo inserte, ahora no vaya a tener que ver todo el proceso nuevo, voy a llegar al mismo punto donde estábamos y voy a volver, voy a explicar a partir de ese punto. Bueno, y ahora por fin sí, ya me lo detecta, como estáis viendo aquí en pantalla, pues tengo el Data Traveler 3, que es el mío, el de Kingston. Y una vez te detecte, pues tu almacenamiento externo y bueno, evidentemente pues tu disco duro virtual también te lo va a detectar porque está constantemente puesto, ya que lo estamos haciendo desde esa propia máquina. Solo tienes que darle a Control C, como te dice aquí, para dejar ya de buscar dispositivos. Damos a Control C y básicamente, pues salvo un par de opciones, es todo muy parecido a lo que es de disco a disco. Aquí vamos a tener pocas dudas con respecto a eso. La única duda que nos puede surgir es cuando nos aparezca en la siguiente pantalla, pues cuál es el disco de origen y cuál es el destino. Pero eso ya también estamos viendo que es muy guiado todo, que Clonecilla nos da instrucciones de todo y gracias a Dios también en español, para aquellos que no entiendan mucho inglés, con lo cual aquí va a haber muy poco problema. ¿Qué más tenemos que hacer por aquí? Pues bueno, aquí ya nos aparece. Ahora sí, tenemos que elegir pues el destino, dónde vamos a guardar esta imagen que queremos crear. En nuestro caso, nosotros queremos hacerlo en un almacenamiento externo. En concreto, en mi caso, en este de aquí, en este pendrive que tengo yo. Podría ser, ya os digo, un disco duro externo. Entonces, lo selecciono y simplemente tengo que darle a Enter. Y con esto, pues ya empezará a volver a cargar. Aquí lo mismo que teníamos antes, las comprobaciones. Sí que sería importante, si lo hacéis en vuestro trabajo, pues hacer la comprobación. El problema de hecho es que tardaría mucho. Entonces voy a saltarme ese proceso.
pero sí sería interesante hacerlo. Le damos a continuar, es decir, a intro, con esta opción de omitir el chequeo. Y aquí esto sí es importante porque puede ser un poco extraño. Le tenemos que decir dónde queremos que nos almacene o en qué ruta, si tenemos varias carpetas dentro de este disco duro externo, en qué carpeta queremos que nos lo almacene. En nuestro caso yo quiero que me lo deje en la raíz del pendrive. Entonces por defecto ya te lo deja ahí. Aquí sí, para navegar hacia este botón, el DOM, lo que tenemos que hacer es darle tabulador. Veis que ya cambia a Browse y ahora otra vez tabulador. Y ya estaríamos seleccionando DOM. Entonces le damos a Intro, a Enter. Aquí, bueno, pues te da un poco de descripción de lo que está haciendo. Le damos a continuar. Y aquí vuelta a las mismas opciones que teníamos cuando hicimos el de disco a disco. Le damos a modo principiante porque no necesitamos nada más. En esta ocasión sí, también le decimos guardar la imagen en local. Entonces tenemos que hacer, bueno, aquí las dos opciones serían o disco o guardar particiones. En nuestro caso queremos el disco completo. Entonces le damos a la primera opción, o sea, lo dejamos tal cual y le damos a Enter. Aquí empezará pues a explicar cosillas. Y aquí es donde viene el punto donde tendremos que escribir el nombre de nuestra imagen. En mi caso, pues yo por ejemplo voy a decirle que le ponga el nombre de Windows 7 Fijaros que al no haber seleccionado el idioma español, pues me hace un poco cosas raras. Es decir, he elegido el idioma español para que me salgan en español los avisos, pero no la distribución en español del teclado, con lo cual para el tema numérico y demás, pues nos puede hacer ciertas cosas raras porque la distribución de teclado no es la española. Por eso era el tema de elegir en español, pero no me he complicado la vida. Entonces, yo lo voy a dejar así, Windows 7 IMG. Le voy a dar a tabulador y cuando esté en aceptar le voy a dar a intro. Ese va a ser el nombre que tenga, ¿vale? Esa imagen. Ahora sí, aquí viene la parte, que de hecho solo te aparece uno, porque solo tenemos uno, la parte de dónde vamos a crear esa imagen, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa imagen? En este caso el origen, pues es nuestra máquina virtual, nuestro disco duro virtual, con lo cual, de hecho aquí solo tenemos esta opción, pero si te aparecen más, este sería el origen. Tú debes decir desde qué disco quieres crear esa imagen. Entonces, en nuestro caso, como no tenemos más, voy a darle a tabulador para que vaya a aceptar y le voy a dar a intro. Aquí de nuevo nos pregunta sobre el tema de las comprobaciones. Voy a omitirla. Entonces le puedes dar a tabulador y aceptar o directamente a enter porque ya seleccionará la que esté en rojo. Aquí es para comprobar si quieres comprobar o no la imagen después de ser grabada. Yo me lo voy a saltar de nuevo, aunque sería interesante. Le digo que no. Aquí vamos a dejar que no cifre la imagen, no queremos cifrar de momento. Sería interesante si tiene algo importante que no quiere que vea nadie, pues que lo cifre, pero no. Por último, yo en principio siempre le doy a apagar. Si queréis hacer algo más después, porque queráis hacer varias copias, pues le tenéis que dar a la primera opción para que te deje elegir. Pero yo en este caso, como solo quiero hacer eso, le doy a apagar. Me dice todo lo que va a ejecutar, los comandos con sus parámetros y demás. Si estoy de acuerdo, pues le doy a continuar, es decir, a intro. Aquí, pues bueno, siempre nos pregunta, ¿estás seguro? En este caso, pues sí, estamos seguros porque ya hemos revisado todo. Le digo y seguramente, bueno, a veces pregunta de nuevo por si acaso y seguirá su proceso. Y ahora comienza este proceso que ocurre igual que con el anterior. Esto va a tardar su tiempo, entonces regresaremos después. Bueno, pues una vez terminado el proceso, se apaga la máquina virtual y lo que tenemos dentro del pendrive, ya por curiosidad, ¿no? Vamos a mirar qué nos ha creado. Nos ha creado esta carpeta, ¿vale? De imagen, donde tenemos de alguna forma ha comprimido, ¿no? O ha resumido o ha estructurado a su manera el programa la información, ¿de acuerdo? No es tal cual como nos imaginamos este punto .img que yo comentaba, pero sí que dentro de esta carpeta
a modo de, digamos, de estructura, lo que hace Clonecilla es esto de aquí. ¿Sí? Si bien veis que aquí, pues bueno, los archivos no tienen nada que ver con los archivos que teníamos antes, cuando hacíamos de disco a disco. Son archivos que, bueno, crea Clonecilla y que de alguna manera luego nos permite, haciendo uso del mismo método, recuperar en otro disco. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, pues dicho y hecho todo esto, fácil, rápido y para toda la familia, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues nos tendremos que crear una nueva máquina virtual. ¿Para qué? Para importar, digamos, de alguna manera esa imagen a una nueva máquina, ya sea virtual o física, en este caso virtual. Entonces lo que vamos a hacer es, como hemos hecho en disco a disco, rápidamente nos creamos aquí, pues no sé, el nombre va a ser Windows 7 imagen, por ponerle algún nombre, con la configuración que queráis en este caso. Eso sí, aquí en tamaño, que tenga al menos el tamaño necesario para albergar esa imagen. De nuevo, pues voy a poner un tamaño suficiente. Voy a ponerle, por ejemplo, 64. De hecho, no hace falta, ya sabemos que ocupa unos 32, con lo cual voy a ponerle 40 mismo. Yo en principio no le toco nada, no me hace falta, ¿vale? Tocar nada más, con el disco duro así estaría bien. Le doy a crear y ya me la crea aquí. ¿Aquí qué vamos a tener que hacer? Pues volver a cargar Clonecilla, volver a cargar el USB y dejarlo todo como lo teníamos antes. Entonces voy a darle al USB, Kingston Traveler, vamos a ir a almacenamiento, voy a añadir de nuevo la imagen de Clonecilla y por último voy a decir que arranque desde la unidad óptica. Esto siempre es el mismo proceso una y otra vez. Arrancamos la máquina y ahora cuando estemos en el menú nos vemos, volvemos a verlo. Y bueno, llegados ya a este punto, estamos de nuevo en el menú de Clonecilla, ya nos queda poco para terminar este tutorial. Le damos a iniciar Clonecilla, le damos a de dispositivo imagen, device image, porque lo que vamos a hacer ya es recuperar de nuevo aquí la opción de manera local, usar dispositivo local. Ahora nos tocaría insertar pues el almacenamiento externo, en mi caso el pendrive, que ya lo tengo insertado como visteis antes. Ahora empezará, digamos, la búsqueda de dispositivos que están ahora mismo conectados al ordenador. En este caso sería la máquina virtual. Como vemos ahí tenemos el disco duro virtual de VirtualBox y el pendrive. Le damos a control C, que ya están todos. Ahora empezará, digamos, a parar ese proceso, a procesar esta información. Y bueno, ya nos queda poco para terminar el tutorial. Solo nos quedaría pues que esta imagen pues sea recuperada en una nueva máquina, ya sea virtual o física. Y una vez tengamos esa máquina virtual o física, pues la arrancaríamos y veríamos qué sucede. En principio, pues debería venir este archivo, como os digo, que creamos, pero si tuvierais un sistema entero instalado con aplicaciones, con actualizaciones, pues copiaréis el sistema entero. Ahora mismo lo que vamos a elegir es de dónde vamos a obtener esta información, esta imagen. En este caso, el origen, ¿cuál es? Pues ahora mismo mi pendrive, ¿no? Mi almacenamiento externo. Lo elijo, le doy a Enter. Voy a omitir el chequeo, por lo que ya sabéis. Sería ideal, pero no. Y en este caso, ahora sí, ¿de dónde tiene que tomar esa imagen? Pues de nuestra carpeta, digamos, de estos archivos que nos ha creado el programa, que sería esta carpeta de aquí. Una vez la tengamos así seleccionada, vamos a darle tabulador y le vamos a dar a Done. Y con esto de ahí tomará la información. Aquí pues te informa de dónde va a ser tomada esta información. Le vamos a dar a Enter de nuevo para continuar. Va a empezar a cargar los ficheros. Nos vuelve a preguntar que si queremos en modo experto o en modo principiante. Nosotros volvemos a decirle principiante porque no necesitamos más. Y ahora sí, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos salvar a disco? No, no queremos salvar a disco. Queremos restaurar un disco desde una imagen, que es la imagen que nos ha creado. Le damos a restaurar.
Volverá a procesar. Aquí encuentra la imagen, el archivo de imagen que es este. Le damos a tabulador y a aceptar. Ahora Enter. Volverá a cargar la información necesaria. Ahora sí nos pide el destino. En este caso, ¿cuál es el destino? Pues ese disco duro virtual que he creado antes, que me habéis visto. Esa máquina nueva virtual con el disco duro virgen. Le damos a tabulador y le damos a intro. Le decimos que no nos la compruebe. En mi caso, ¿por qué? Porque no quiero que tarde más tiempo. En vuestro caso, pues si queréis, o sería bueno que comprobara si la imagen está bien, está correcta. Le voy a decir que no, le voy a decir que apague la máquina tras realizar pues esta recuperación de ese backup. Le doy a Enter, aquí nos muestra la información que se va a ejecutar, le doy de nuevo a Enter y aquí empieza de nuevo a cargar todo. Ahora sí vienen estos mensajes de si estamos seguros de que queremos realizar todo esto. En mi caso sí, ya estoy seguro. Entonces pongo Y, le doy a Enter, me lo vuelvo a preguntar, le digo, oye, que sí, que estoy seguro, Y, Enter. Y una vez hecho esto, empezará a cargarlo todo y veremos de nuevo el proceso de la barra completándose hasta el 100%. Bien, y una vez ha terminado, le damos a Enter para que se apague la máquina y se nos apaga la máquina. Bien, ahora ya solo nos queda probar cómo funciona la máquina virtual. Entonces voy a arrancarla y cuando termine de arrancarla nos vemos. Bien, pues una vez cargada la máquina virtual, accedemos con la contraseña y en cuanto arranque pues podremos comprobar. Tarda un poco. Ahí está, podemos comprobar de nuevo que tenemos nuestro archivo prueba con el texto que le hemos puesto. Por último y para finalizar, queda la pregunta: ¿qué ventajas tendrá entonces hacerlo con el método de disco a disco o con el método de disco a imagen? Pues esa pregunta os la dejo a vosotros. Espero que me respondáis. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en otra ocasión.